agarrar ritmo con el Evangelio de Lucas. Y hoy estaremos en los versículos 51 al 56 del capítulo 9. Lucas 9, 51 al 56. Voy a leer la palabra del Señor, mis hermanos. Ustedes me siguen con su vista, por favor. Dice así: Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él, pero no lo recibieron, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Y al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él volviéndose los reprendió y dijo: Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. En un sitio de internet encontré 11 reglas básicas para la venganza. 11 reglas básicas para la venganza. Escucha algunas de ellas. Enójate, la número 1, y luego toma venganza. Es justicia, así de simple. Número 2, la venganza es saludable. No escuches a esos hipócritas que te dicen lo contrario. Estás enseñando a la gente a comportarse mejor. Y al mismo tiempo estás sacando de tu cuerpo sentimientos venenosos y desagradables de una vez por todas. ¿Qué podría ser más saludable que eso? Número 4, la venganza es una excelente terapia personal. Es mucho más barata que ir a un terapeuta y mucho más saludable que comerse una caja de donas completa tú solo. Número 6, siempre apunta tu venganza donde más duela. ¿Qué les parecen esos consejos básicos para la venganza? Nuestro pasaje en Lucas 9, que acabamos de leer, nos hace pensar que ese sitio de internet, el dominio lo tenían Jacobo y Juan, ¿cierto? Fuegodelcielo.com. Calcinamos gratis a nuestros enemigos.org. Esos brothers iban con todo. Pero Jesús, en su camino hacia la cruz, quería modelar para ellos cómo deben ser los seguidores de Jesús cuando enfrentan rechazo, cuando enfrentan ofensas, cuando enfrentan maltrato. Lucas escribió este evangelio para un hombre llamado Teófilo y le quería decir a Teófilo toda la historia completa de la obra de Cristo Jesús, desde el nacimiento hasta cuando Jesús ascendió al cielo. Y Lucas se puso a investigar muy detalladamente todos los hechos. Como un investigador, Lucas era un médico de profesión, podemos decir, y era un investigador. Y como investigador se puso a hacer entrevistas, a buscar datos, a ver cómo había funcionado la historia de la vida y obra de Jesús. Y escribe a un conocido, amigo quizás, un cristiano prominente llamado Teófilo. En Lucas 1 leemos las palabras de introducción al Evangelio y les dice Lucas a Teófilo: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Teófilo era quizá un nuevo creyente y Lucas le está escribiendo y le está diciendo que el cristianismo no es una religión de hadas, no es una historia que contiene un montón de cuentos que ojalá fueran verdad. No, es una historia real, basada en la verdad, no en fábulas, no en cuentos de hadas. Es la verdad histórica, verificable. Y Lucas le está diciendo a este hombre: no dudes, porque el cristianismo es
verdad sólida, o como diría Francis Schaeffer hace años, la verdadera verdad o la verdad verdadera. Parece redundancia, ¿cierto? Pero el cristianismo es la mera verdad y se puede comprobar. Es una verdad histórica verificable, en especial que Cristo resucitó entre los muertos. Y Lucas nos da este relato bien investigado de la historia verídica para que conozcamos lo que sucedió con Cristo desde su nacimiento hasta su muerte y ascensión. Y este evangelio se divide en tres partes grandes. La primera parte ya la cubrimos nosotros en las predicaciones hace meses, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. En esos capítulos Jesús está principalmente al norte de Israel, cerca del lago de Galilea, del mar de Galilea. Son los primeros 2 años y medio del ministerio de Jesús. Ahí se hace famoso, podemos decir. Luego, la segunda parte grande comienza aquí en el capítulo 9, versículo 51, con esa frase: sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ahí hay cambio de escena. Ya Jesús no está al norte, en el mar de Galilea, sino que agarra camino al sur, a Jerusalén. Y aquí hay 10 capítulos, hasta el capítulo 19, donde su mayor énfasis es pasar tiempo con sus discípulos. Y aquí nos vamos a encontrar con un montón de parábolas, historias que Jesús contaba para enseñarnos verdades acerca del reino de Dios. La tercera parte de Lucas es la última semana de la vida de Jesús antes de su muerte en la cruz, crucifixión, y después los días que estuvo posteriormente antes de su ascensión al cielo. La última parte es del capítulo 19 hasta el 24. Esa es una semana de la vida de Jesús y unos días después de que Él muriera en la cruz y resucitara de los muertos. Entonces estamos comenzando esta segunda etapa, mis amados hermanos. Y aquí nos vamos a tomar varios meses si el Señor nos permite. Ahora, para entrar en esta historia que nos narra Lucas, tenemos que recordar, mis hermanos, que estos hombres, estos discípulos de Jesús ya habían caminado con Él por más de 2 años, unos 2 años y medio. Y faltaban pocos meses para que Jesucristo fuera a la cruz. Faltaban muy pocos meses para que Jesucristo fuera a morir. Estos hombres han caminado con Jesús, Jesús les ha enseñado, les ha entrenado, les ha mandado en misiones y después ellos Él les ha dado retroalimentación de su ministerio. Jesús ha invertido en ellos, les ha mostrado su ejemplo de cómo amar a los demás, cómo servir a los demás, cómo ministrar a los demás. Jesús les ha dado su poder también para que ellos puedan hacer las mismas obras que Él y enseñen con la misma autoridad que Él. Y podemos suponer que después de 2 años y medio caminando con Cristo, estos discípulos aprendieron algo, ¿cierto? Eso es lo que podemos suponer. 2 años y medio caminando con el Dios encarnado. 2 años y medio viendo a Jesús tratar a las personas, hablar, orar, responder al rechazo, al sufrimiento, al dolor. 2 años y medio caminando con el Dios encarnado que es amor. Decimos, para este tiempo ya ellos deberían estar como graduados, ¿cierto? No los estaba discipulando Pedrito García. No los estaba discipulando un hermanito que ahí andaba batallándole. Estaba entrenándolos y discipulándolos Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo andaban estos hombres? Maduros, llenos del amor de Cristo en ellos, dispuestos a servir a otros sacrificialmente. Ya entienden a Cristo, ya entienden su obra, ya entienden su ministerio. Pues no. Aunque Cristo mismo había caminado con ellos y les había dado un ejemplo perfecto, ellos seguían en sus pecados y maldades, teniendo actitudes egoístas y perversas y siguen pecando gravemente. Ellos no han aprendido todavía las lecciones que Jesucristo les estaba enseñando. Y este pasaje nos muestra un montón de lo que les falta a estos hombres aprender todavía.
Y una lección que Jesús les quería enseñar camino a Jerusalén era cómo responder al rechazo. Este sermón se titula Jesús muestra a sus discípulos cómo responder al rechazo. Y voy a separarlo en tres partes. Primero veremos el rechazo, después veremos la respuesta de Jacobo y Juan a ese rechazo, y por último la respuesta de Jesús a Jacobo y Juan. Entonces veamos en primer lugar, mis hermanos, el rechazo de los samaritanos. El rechazo de los samaritanos. Versículo 51. Sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús vino a morir. Esa era su misión desde que él nació allá en Belén de esa virgen. Esa era su misión. Es más, la misión de Jesús estaba determinada para él desde antes de la fundación del mundo. En la Biblia nosotros leemos que era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan de vida de Jesús. Esa fue su misión. No venía de vacaciones, no venía a que le sirvieran, no venía a tener un séquito de esclavos siendo el rey del universo. Él venía a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Venía a redimir un pueblo para él mismo, para salvarlo y tenerlo con él por la eternidad. Esa fue su misión y él la sabía. Y aquí nos dice que ya no se podía posponer más. Tenía que ir a Jerusalén, donde iba a ser juzgado y luego iba a ser sentenciado a muerte en la cruz. Y Jesús enfrentó esta situación con valor y seguridad en obediencia a su Padre. Puso sus ojos, ¿hacia dónde dicen mis hermanos Lucas? Hacia Jerusalén. A completar su obra. Puso sus ojos en Jerusalén, donde iría a morir en unos meses. Hermano, esto está a unos meses. Jesús ya sabe que va a morir. Tiene los días contados, por decirlo así. Está camino a la cruz y él fija su rostro para ir para allá. Del norte, del mar de Galilea, del norte de Israel al sur, en Jerusalén, habían unos 150 kilómetros. Y eso tomaba unos 3 a 5 días de camino. Pero Jesús va a tomar varios meses para este viaje. El destino final es en Jerusalén, pero tiene que pasar por varios lados todavía. Y cuando Lucas nos dice que afirmó su rostro, es una expresión hebrea que significa fijar la mirada o el corazón en un objeto de gran deseo. Deseaba completar su obra Jesucristo a favor de su pueblo. No fue arrastrando los pies, no fue con negligencia, como cuando te toca hacer un trabajo pesado a ti, ¿no? Una tarea difícil. ¡Ay, qué fastidio, qué cansancio! ¿Por qué? Jesús fijó su rostro en este objeto de gran deseo que era completar su obra a favor de sus redimidos. Decidió ir voluntariamente, aunque eso implicaba un gran sufrimiento. Un gran sufrimiento. No fue un viaje directo a Jerusalén, pero Jerusalén era su destino. Él sabía lo que enfrentaría en Jerusalén, mis hermanos. ¿Qué enfrentaría Jesús en Jerusalén? Traición de sus mejores amigos, abandono total, soledad. Luego un juicio totalmente injusto, con testigos falsos. Un veredicto de culpable sin él haber pecado nunca. Luego vergüenza con las burlas de los soldados y del pueblo que se reían de él, lo escupían, lo golpeaban, le pusieron la corona de espinas al rey del universo, un manto púrpura, burlándose de él. Y luego la vergüenza de la cruz, colgado ahí, desnudo, enfrente de todos los que le pasaban al pie de la cruz. Una vergüenza y un sufrimiento horrible. Un pastor inglés, Frederick Farrar, explica la crucifixión de la siguiente manera. Dice que incluía todo lo horrible y espantoso que el dolor y la muerte pueden causar. Mareos, calambres, sed, inanición, insomnio, fiebre traumática.
vergüenza pública, tormento prolongado, horror, heridas profundas, todo intensificado hasta un punto imposible de soportar, todo intensificado pero sin permitir que la persona quede inconsciente. La posición en la cruz hacía que cada movimiento fuera doloroso. Las ejecuciones del primer siglo no eran como las modernas, no buscaban una muerte rápida y sin dolor, ni la preservación de ninguna medida de dignidad para el criminal. Por el contrario, buscaban una tortura agonizante y una humillación total. Y Jesús fijó su rostro para ir ahí, a esto. Seguro que él había visto crucificados en su vida, porque los romanos les gustaba crucificar gente y las ponían en los caminos más transitados del imperio, para que todo el que pasara por ahí dijera, eso me va a pasar si yo me rebelo contra el imperio. Y Jesús sabía que iba ahí. Pero hay algo, mis amados hermanos, que era muchísimo peor que lo que les acabo de describir de la crucifixión de Jesús. Que es que Jesús en esa cruz iba a estar cargando con el castigo de Dios por nuestros pecados. Y eso no se puede poner en una película, en una pantalla. En una pantalla tú puedes ver los latigazos, ¿cierto? Y la sangre derramada y la corona de espinas. Pero en una película tú no puedes ver la ira de Dios cayendo sobre el Cordero de Dios para quitar tu pecado. Y eso era lo peor. El Hijo de Dios iba a ser abandonado por su Padre en la cruz, por el Padre con quien había tenido una relación perfecta por la eternidad. Y el Hijo de Dios iba a ser abandonado por el Padre para que el Padre no te deje abandonado en el infierno a ti. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué Jesús puso su rostro para ir a Jerusalén? Esto, a pagar por tu pecado, a pagar por mi pecado, voluntariamente caminando hacia allá. ¿Por qué? El escritor de Hebreos nos responde una parte de ese por qué. Hebreos 12:2, escucha lo que dice. Corramos con paciencia, dice, la carrera que tenemos por delante. Cristiano, no te rindas. Sigue corriendo, sigue avanzando. Este es un maratón. Toda la vida camina con Cristo, no te canses, persevera, continúa, avanza, adelante. ¿Cómo puedes perseverar? Pon los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Escucha esto, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Escucha esto, mi hermano. ¿Por qué Jesús fijó su rostro para ir a Jerusalén? Por el gozo puesto delante de él. Él miraba la cruz y lo horrible y aterrador de recibir la ira de Dios por tu pecado. Pero después de la cruz venía la resurrección y la ascensión y la gloria eterna para Cristo y también para todos sus redimidos. Entonces Cristo miraba la cruz, pero miraba más allá, el gozo de tener a un pueblo salvo para él y para su Padre. Jesucristo fue con gozo a morir por ti, porque se goza en salvarte. ¿Qué te parece eso? Esas son las mejores noticias que tú jamás puedes escuchar. El Hijo de Dios, siendo Rey del universo, se humilló, se hizo pobre, vino a ser esclavo, a servir, a morir en una cruz, con gozo para salvarte. Porque se goza en salvarte, no porque tú eres genial, no porque tú eres chido, no porque tú eres una persona maravillosa y que tienes méritos y que Jesús dijo, oh, ¿cómo yo voy a vivir mi eternidad sin Él? Oh, ¿cómo yo voy a vivir mi eternidad sin ella si es tan maravillosa? De ninguna manera. Te vio horrible, rebelde, metido en el fango de tu pecado, endurecido contra Él, siendo su enemigo. Y se gozó en salvarte. Se gozó en redimirte, se gozó en rescatarte. Soportó todo eso, dice el escritor de Hebreos, por el gozo
puesto delante de Él. Tu Salvador se gozó al contemplarte a ti con todos sus redimidos por la eternidad en su presencia. Y por eso fue a la cruz, porque se goza en salvar. Ese es el Dios que nosotros predicamos y adoramos. A Jesucristo, el que se goza en salvar pecadores que merecen la condenación eterna, como tú y como yo. Como tú y como yo. Entonces, aplicación. Muy sencillo. Gózate con el gozo de Cristo en salvarte. Gózate, alégrate. Mira, báñate en eso diariamente. Jesús se alegró en salvarte. ¿Te rechazan en tu vida? ¿Te han rechazado tus padres? ¿Te han rechazado tus amigos? Cristo se alegró en salvarte. ¿Te rechaza el mundo por ser cristiano? ¿Por tener ideas retrógradas y anticuadas? Cristo se gozó en salvarte. Hermano, ¿cómo nuestros corazones no van a estar llenos de gozo al saber que Cristo iba a la cruz gozoso por redimirnos? Y no es por nosotros, mis hermanos, olvídate de esto. Esto no es una motivación psicologizada para que pienses bien de ti. No, la Biblia te presenta a ti como alguien quebrado, rebelde, sucio, merecedor de la condenación eterna, pero presenta a Cristo con gozo yendo a la cruz para redimirte por su gran amor, porque Él es un gran Salvador y tenemos un gran Salvador. Hay muchas personas que luchan, batallan con dudas acerca de su salvación. Dudan que son salvos, dudan si de verdad le pertenecen a Cristo y están ahí batallando y están luchando con su pecado. Dice, ¿seré yo entonces salvo? ¿Qué está pasando conmigo? Mira, escucha todo esto. Jesús se deleita en salvar pecadores. Trae tus dudas acerca de tu salvación para que sean informadas por el gozo de Cristo en salvar pecadores. Que el gozo de Cristo en salvar pecadores espante tus dudas de tu corazón. Que el gozo de Cristo al ir a la cruz por pecadores como tú te anime y sigas caminando con Cristo hasta que te encuentres con Él. Ahora, de camino a Jerusalén, Jesús tenía dos opciones. Pasar por Samaria era el camino directo, o rodear a Samaria, que era el camino más largo, pero que muchos judíos lo tomaban porque odiaban a los samaritanos. Pero Jesús decidió ir por el camino directo y pasar por Samaria. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y encontraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos para él. Jesús y su grupo, pues seguramente los 12, pero habían otros con ellos, era un grupo grande, y no podían llegar de sopetón ahí a algún lugar y decir, hey, recíbanos, somos 32 personas. Dennos hospedaje y comida. Entonces, por eso mandó preparativos anticipadamente. Ahora, como les dije, los samaritanos, mis hermanos, eran odiados por la mayoría de judíos en el tiempo de Jesús. Los samaritanos, Galilea estaba al norte, eran judíos 100% sangre judía. Jerusalén estaba al sur y toda esa región al sur eran judíos 100% sangre judía. Pero aquí en medio estaban los samaritanos. Y estos samaritanos, siglos atrás del tiempo de Jesús, se habían mezclado con gentiles. Medio judíos, medio gentiles. Y los judíos los habían rechazado a ellos. Entonces los samaritanos incluso se construyeron un templo para adorar a Dios, para no tener que ir a Jerusalén. Pero Dios había determinado que Jerusalén era el lugar donde Él tenía que ser adorado por el pueblo de Israel. Entonces vinieron los judíos y como unos 100 y tantos años antes de Cristo les destruyeron el templo a los samaritanos. Y pues más furiosos se pusieron los samaritanos y más odiaban a los judíos. Muchos judíos
No querían pasar por Samaria para ir a Jerusalén o ir al norte a Galilea, porque según ellos se iban a contaminar pasando por territorio samaritano. Incluso, mis amados hermanos, llevaban a veces su propia comida para no comer comida contaminada de los samaritanos. Y es como si tú odiaras tanto a la Ciudad de México y te cayeran tan mal los de ahí que dijeras, jamás voy a pasar por ahí. Tengo un vuelo, pues busco otra ruta. Pago el doble, el triple. Prefiero ir a sacarme una visa de otro país, pero por ahí no paso. Si voy manejando, no importa manejar 20 horas más, pero no es aplicación, ¿eh? No hay nada malo con los de Ciudad de México, solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Tanta rabia contra ellos, tanto enojo, tanto odio. No los quiero ver ni en pintura, ni tocar el suelo de esa ciudad tan sucia, etcétera. Bueno, los judíos pensaban así de los samaritanos. Samaritano era un apodo de odio en el tiempo de Jesús. ¿Querías insultar a algo, a alguien? Dile, le dirías, eres un samaritano. Así le dijeron a Jesús, Juan capítulo 8, versículo 48. Era un insulto horrible. Los judíos maldecían públicamente a los samaritanos en las sinagogas y oraban a diario para que Dios no les permitiera entrar en la vida eterna. Imagínate qué odio. Estás orando, ¿no? Señor, te pido por los de Monterrey, sí, los de Ciudad de México, que ni se te ocurra que entren a la vida eterna. Un odio total que lo llevaban a las sinagogas, a sus lugares de reunión. Un escritor judío, un tiempo antes de Jesús, se refirió a los samaritanos como la estúpida gente que vive en Siquem. Ahora, los samaritanos eran bien amorosos, ¿verdad? Bien buena onda con los judíos. No, pues respondían mal por mal. Me tratas mal, yo me tomo venganza. Me hablas mal, pues yo hablo mal de ti. Piensas mal de mí, pues yo pienso mal de ti también. Y entonces muchos judíos no pasaban por Samaria porque ahí habían ladrones escondidos en los caminos que atacaban y mataban a los judíos, solo porque eran judíos. No se llevaban bonito. Demostraban su odio contra los judíos y en este caso lo demostraron contra Jesús, versículo 53. Pero no lo recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Sabían que este grupo de judíos que venía por ahí iban a Jerusalén y entonces los rechazaron, no los aceptaron, cerraron las puertas de su casa. Y esta era una ofensa muy grande, mis hermanos. En el tiempo de Jesús, para la gente era muy importante la hospitalidad, recibir a personas en sus casas. Hay muchas historias en la Biblia donde pasan unos desconocidos y gente les ruega que se queden con ellos y les ruega que reciban de comer. O sea, este era un insulto, mis hermanos. Haz de cuenta como que le estaban escupiendo en la cara, o no sé, algo equitativo hoy en día. ¿Sí? Era un insulto enorme para alguien que no lo recibieran, que lo rechazaran, que no lo hospedaran. Y los discípulos lo entendieron así y respondieron. Entonces, vimos en primer lugar el rechazo de los samaritanos, veamos en segundo lugar la respuesta de Jacobo y Juan al rechazo. Versículo 54. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Estaban ofendidos Jacobo y Juan. Lo tomaron muy mal, se indignaron. Les dio en el orgullo. ¿Cómo se atreven? ¿No saben quiénes somos nosotros? ¿No saben que andamos con el Mesías aquí? ¿Cómo se atreven a rechazarnos? ¿Quién se cree en estos? ¿Y qué querían Jacobo y Juan, mis hermanos? ¿Qué querían ellos? ¿Qué dice el texto aquí que querían?
querían llamar, hacer una oración al Dios del cielo para que cayera fuego del cielo y matara a todas las personas que vivían en esa población. A todas las personas que vivían en esa población. Y esto suena, mis hermanos, como un evento en el Antiguo Testamento, con el profeta Elías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 1. Había un rey llamado Josías que quería apresar a Elías. Y mandó un capitán de un grupo de soldados, de 50 soldados. Vayan a buscarme a Elías y tráiganmelo preso, por favor. Quería arrestarlo. Eran enemigos de Dios, odiaban la ley de Dios, y el profeta Elías les predicaba la ley de Dios. Entonces odiaban a Elías. Lo querían encerrar para que dejara de predicar. Y vinieron estos 50 soldados y le dijeron a Elías, tú eres el profeta de Dios, te manda a buscar el rey. Y Elías les dijo, si yo soy el profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a todos ustedes. ¡Bum! Cayó fuego del cielo y todos hechos cenizas. El rey mandó un segundo grupo. Vayan a traerme ese hombre. Lo mismo. Si yo soy profeta de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a ustedes. Otra vez, fuego del cielo, todos hechos cenizas. Tercera vez. Y el capitán de ese grupo era más humilde, bajo perfil, un hombre sabio. Llegó, me imagino así, de rodillas. Elías, por favor, ten misericordia de nosotros, solo estamos cumpliendo órdenes del rey. No nos hagas cenizas, por favor. Y Elías fue con ellos. Jacobo y Juan creían que eran Elías. Pues estaban con el Mesías, ellos eran emisarios del Mesías, profetas del Mesías. Eran como Elías. Jesús, ¿se imaginan la escena? Ahí está. ¿Se creen? ¿Cómo se atreven? Jesús, ¿quieres que mandemos fuego del cielo y que los consuma a todos? Al inicio del capítulo 9, Jesús les había dicho, si los rechazan en una aldea, sacúdanse el polvo de sus pies, como testimonio contra esa aldea. Pero ellos no se querían sacudir el polvo, querían hacerlos polvo. Querían que cayera juicio final y definitivo de Dios sobre esa aldea. Y aquí hay varios puntos que debemos considerar y cosas que debemos aplicar para nuestras vidas, mis amados hermanos. No sé tú, pero si eres tan perverso como yo, deberías identificarte con Jacobo y Juan. ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho cosas más o menos parecidas? Quizá no fuego del cielo, pero sí, que se quiebre su negocio. Ojalá que tenga un accidente allá adelante. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho cosas así, mis hermanos? Hemos dicho cosas así. Hemos deseado que alguien se muera. Hemos deseado que alguien fracase. Hemos deseado que alguien sufra. ¿Nos hizo mal? Ya verás. Aquí hay mucho que aplicar para nosotros, mis hermanos. Si somos brutalmente honestos, deberíamos tomar esto muy, muy, muy a consideración. ¿Cuántas esposas no están diciéndole a Dios, Dios, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿O qué onda? Aquí algo tenemos que hacer, Dios. O a la familia extendida. Les deseamos el mal. O a los vecinos. Les deseamos el mal. Tengo un par de aplicaciones para nosotros hoy, mis hermanos, viendo la vida de Jacobo y de Juan. La primera es que cuando enfrentamos el rechazo o las dificultades, escucha esto, sale lo que hay en nuestros corazones. Cuando tú y yo enfrentamos rechazos o conflictos relacionales, sale lo que hay en nuestros corazones. Eso es lo que sale. Dios usa los conflictos
relacionales que tú tienes para mostrarte quién tú eres, para que tú te des cuenta qué tipo de persona eres, lo egoísta que eres, lo arrogante que eres, lo impaciente que eres, lo severo y vengativo que tú eres. Escucha lo que dice Ken Sande en un libro que se llama Pacificadores. Él dice que Dios usa el conflicto y las dificultades en las relaciones para exponer actitudes y hábitos pecaminosos en nuestra vida. El conflicto, dice él, es especialmente eficaz para derribar las apariencias y revelar el orgullo obstinado, un corazón amargado e implacable o una lengua llena de críticas. Cada vez que te enfrentes a un conflicto, mostrarás inevitablemente quién eres y lo que piensas acerca de Dios. ¿Tú tienes conflictos en tu vida? Estoy seguro que el 99% los tiene en este momento. Y el 1% los tendrá dentro de muy poco. Entonces, cuando tú tengas conflictos, míralos como oportunidades para ver lo que hay en tu corazón. ¿Hay paciencia, amor, gozo? ¿Hay dominio propio? ¿Hay paz en tu corazón aún en medio del conflicto, del rechazo, del mal que te han hecho? ¿O hay impaciencia, rabia, coraje, ofensas, malas palabras, deseo de mal para otros? Cuando tengas conflicto, mi hermano, no corras a criticar al otro, corre a examinar tu corazón. Esa es la aplicación. Esa es la aplicación. Ni lo dejemos para mañana, es lunes. Hoy en la tarde, hoy en la noche, antes de ir a dormir. Señor, este conflicto, este rechazo que me ha hecho esta persona, este mal que me ha hecho esta persona, ¿qué está revelando de mi corazón? ¿Qué está saliendo de mi corazón aquí? Porque Dios quiere tratar con eso, mi hermano. Por eso está trayendo ese conflicto, ese rechazo, ese mal que la otra persona hizo. Porque Él quiere tratar con tu corazón. Él quiere decirte, mira, este es lo que eres. El domingo cantando muy lindo, ¿cierto? Y ahorita odiando con rabia. Eso es lo que eres. Ese odio está en tu corazón. ¿Y cómo cambia la gente, mi hermano? La gente cambia cuando su corazón cambia. Cuando su corazón cambia por la obra del Evangelio en su interior. Dios quiere cambiar tu corazón. Santiago 4, léetelo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? De sus pasiones que hay en su interior. Desean algo y no tienen, entonces matan, como Jacobo y Juan. Deseaban aceptación, que los trataran bien, que no los rechazaran. No lo tuvieron, entonces quieren matar. Quieren matar. Y así nosotros también, mis hermanos. Quizá no matar con un arma. Espero que ninguno aquí andemos en eso. Pero sí matar con la lengua. Sí matar la reputación de la otra persona. Sí deseos de venganza, deseos de que sufra. Cuando tengas un conflicto, no corras a criticar al otro, corre a examinar tu corazón al ver las respuestas que tienes. Segunda aplicación, mis hermanos, y esto es para toda la iglesia. Jacobo y Juan llevaban más de 2 años caminando con Cristo, escuchándolo, viéndolo servir a otros, hablar de otros, tratar a otros, amar a otros. 2 años y medio caminando con el Rey del universo, con el Rey de la vida, con el amor encarnado. Primera de Juan 4:8, Dios es amor, ¿cierto? Cristo es Dios, Cristo es amor, caminando. 2 años y medio. ¿Y cómo responden, mis hermanos? ¿Cómo responden estos hombres? ¿Con amor? ¿Con compasión? ¿Con misericordia? No, responden con rabia. Y con enojo y con deseos de venganza y con deseos de muerte para esta gente. Hermano, escucha. El cambio en la vida de los seguidores de Cristo toma tiempo. Toma tiempo. No es rápido. No es que tú vienes a Jesús y en 3 meses todo está resuelto en tu vida y ya no batallas más. Y lo peor de todo es que a ti quizá ni te han discipulado jamás.
O quien te está discipulando es Panchito Peña. O sea, no es Jesucristo de Nazaret. Y tú quieres acelerar el proceso en ti mismo o ver el proceso más rápido en los demás. Y no funciona así. El cambio en la vida de los cristianos toma tiempo, mis amados hermanos. No te desesperes en tus propias luchas. No te desesperes si tú estás hoy con rabia en tu corazón. Mira cómo Jesús no descartó a estos hombres, sino que siguió trabajando con ellos, siguió trabajando con ellos. Porque escuchen, ¿cómo le va a enseñar Jesús a estos hombres amor, compasión, misericordia si les da un cortón de una? Les muestra cómo mostrar amor, compasión y gracia, tratándolos con amor, compasión y gracia. Sería contradictorio que Jesús hubiera dicho, ¿cierto? Ustedes no tienen amor, ni compasión, ni gracia. Cortados, ya no son mis discípulos. Contradictorio, ¿cierto? Porque Jesús les quiere enseñar amor, compasión y gracia. ¿Y cómo lo hace? Al seguir trabajando con ellos. No abandonarlos. No cortarlos. No perder la esperanza con ellos. Mira a los cristianos que te rodean. Le están batallando. Y tú dices, pero quiero que cambien ya. Hay mucho que tienes que aprender. Porque el cambio en la vida cristiana toma tiempo. Toma tiempo. Y Dios está trabajando en todos nosotros. Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto, dijo Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en su pueblo, mis hermanos, y nos va a santificar. Y nos va a santificar. No perdamos la esperanza, ni en nosotros mismos, ni en lo que nos rodea. Quizá, esposa, tú estás ahí diciendo, ¿y este marido cuándo va a cambiar? ¿Y este marido cuándo va a cambiar? Paciencia. Dios está trabajando en todos nosotros. Dios está llevando a cabo su obra de santificación en todos sus hijos. No descartes a tus hermanos que fallan. No descartes a tu pastor que te va a fallar. No lo canceles. Hay cristianos que tienen el ministerio de volar cabezas. Falló. Y ese no es un ministerio de Cristo, mis amados hermanos. Estoy hablando con las relaciones dentro de la iglesia. No estoy hablando con herejes. No estoy hablando de gente que predica falsos evangelios. Con eso vamos, con machete en mano y cortamos influencias de esas personas. Pero con tu hermano, redimido por la sangre de Cristo, a quien Jesús salvó con gozo en la cruz, tenle paciencia. Abrázalo, acércate. Dile, hey, ¿estás batallando? Yo estoy aquí contigo. Jacobo y Juan todavía tenían esperanza, porque Jesús estaba con ellos y porque Jesús estaba trabajando con ellos. Este no es el final de la historia de Jacobo y Juan. Vamos al punto 3, mis hermanos. Ya vimos el rechazo de los samaritanos, la respuesta de Jacobo y Juan al rechazo. Veamos en tercer lugar la respuesta de Jesús a Jacobo y Juan. La respuesta de Jesús a Jacobo y Juan. Versículo 55. Pero él volviéndose los reprendió y dijo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús es el rey, ¿cierto? El rey del universo. Pero este no es un rey como los reyes o gobernantes que nosotros tenemos en esta tierra. Este es un rey totalmente diferente. Este rey no opera como los reinos humanos y los gobiernos terrenales. Jesús no vino en su primera venida a aplastar a sus enemigos, sino a salvarlos por su obra en la cruz. Este es el Rey Jesucristo. Sí. Este es el Rey Jesucristo. Los
Gobernadores actuales entran nuevo al poder y empiezan a atacar a sus rivales. Jesús no funcionó así en su primera venida. Un comentarista llamado David Garland dice, en lugar de castigar a los samaritanos por su enemistad, Jesús reprende a sus propios discípulos. O sea, tiene enemigos y tiene discípulos. En lugar de destruir a sus enemigos, reprende a sus discípulos. Mira, este es el Jesús a quien nosotros adoramos. Y aquí hay algo importante para quienes están considerando el cristianismo. Si tú estás considerando el cristianismo, si tú estás diciendo, ¿y esta gente qué cree? Yo no quiero creer en eso del cristianismo porque los cristianos a lo largo de la historia han matado mucha gente en nombre de Cristo. Si tú conoces la historia, tú te vas a dar cuenta que hay personas que en nombre de Cristo han asesinado, matado, aserrado gente, quemado gente. Y ellos han dicho, lo estamos haciendo en nombre de Cristo. Pero si tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que eso no es lo que Cristo nos dijo a nosotros que hiciéramos en este mundo. ¿Cierto? Aquí está. Jacobo y Juan decían, fuego del cielo para calcinar a esta gente. Y Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Ustedes piensan que me están sirviendo a mí con esa actitud de violencia, venganza y asesinato. Pero Jesús dijo, ustedes no están en lo correcto. Entonces Jesús le dice a los supuestos cristianos que a lo largo de la historia han matado gente en nombre de Cristo, que no son de Cristo. Porque Cristo no mandó a sus seguidores a matar gente. Hay gente violenta en sus corazones que usa el nombre de Cristo para justificar su violencia. Pero no porque Cristo les ha indicado que lo hagan. Cristo no nos ha mandado a matar gente. Cristo nos ha mandado a predicar el evangelio de salvación, aun cuando otros nos maltraten a nosotros por predicarles ese evangelio. Eso es lo que Cristo quiere que hagamos. Entonces, si tú estás rechazando hoy el cristianismo porque cristianos a lo largo de la historia han hecho muchas maldades en nombre de Cristo, yo te invito para que tú consideres lo que Cristo de verdad enseñó. Lo que Cristo de verdad enseñó. No permitas que los hechos de supuestos seguidores de Cristo a lo largo de la historia te impida conocer al Cristo de gracia, misericordia y compasión que se revela en las páginas de la Biblia. No permitas eso. Lucas 19:10 leemos, porque el Hijo del Hombre no, ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, la Biblia nos habla de la primera venida de Jesús, ¿cierto? Que ya sucedió hace 2000 años. Y en su primera venida, Jesucristo no vino a destruir a sus enemigos, sino a salvar a sus enemigos, a morir por nosotros en la cruz. Ahora, eso no quiere decir que Jesús nunca hará justicia. Eso no quiere decir que Jesús jamás castigará a sus enemigos, porque la Biblia no solo habla de la primera venida de Jesús, sino que también habla de la segunda venida de Jesús. Y en la primera venida, Jesús entró a Jerusalén, y lo veremos en unos meses, si Dios lo permite, en un burrito, como una señal de que venía en paz a salvar a su pueblo, a sus redimidos. Pero en su segunda venida, Jesucristo vendrá montado en un caballo blanco a pelear contra sus enemigos. En su primera venida es redentor de su pueblo, salvador. En su segunda venida es juez y guerrero, montado en un caballo blanco. Y léete Apocalipsis. Dice que viene con una espada aguda de 2 filos que sale de su boca. Con su palabra, eso no es literal, es una expresión que significa que con su palabra Jesucristo va a juzgar a sus enemigos y los condenará por siempre. Los condenará por siempre.
La primera vez vino a salvar y redimir a su pueblo. La segunda vez vendrá a castigar y enviar al infierno a sus enemigos. Si tú no has puesto tu fe en Jesús como Salvador, tiembla ante Él como juez. Tiembla, tiembla ante Él como juez. Escucha lo que dice R.C. Sproul sobre este pasaje. Sería fácil sacar la conclusión de este texto de que Dios no se preocupa por hacer juicio, pero Jesús no está diciendo que nunca habrá un juicio, pero su misión en su primera venida no era llevar al mundo al juicio final, sino redimir a su pueblo. El día del juicio vendrá, pero la diferencia entre Dios y los discípulos es la diferencia entre un Dios que es lento para la ira, que es paciente, misericordioso y compasivo, y discípulos pecadores que se irritaban fácilmente, eran impacientes y severos. Estaban dispuestos a llevar a cabo una destrucción rápida y repentina ante el primer acto de deslealtad hacia Jesús. Y Jesús les dice, hey, ahora no es el tiempo para el juicio final, pero Jesús no está diciendo nunca habrá tiempo para juicio final. Claro que habrá tiempo para juicio final. Y aquí yo quiero llamarte a que hoy vengas a Jesús y lo encuentres como tu Salvador y Redentor. Se te está ofreciendo un regalo. El regalo de ser reconciliado con Dios por la obra de Cristo Jesús y por siempre estar en paz con Dios. Se te está ofreciendo un regalo, no lo rechaces. Si tú rechazas ese regalo durante tu tiempo en esta vida, te vas a enfrentar al Jesucristo juez que te va a condenar. Y no habrá segunda oportunidad. Ahí no. Aquí es la oportunidad. Entonces, mi tarea es rogarte, por favor, arrepiéntete de tu pecado y ven a Cristo como redentor. Porque si no, te vas a encontrar con Cristo juez y te va a aplastar por la eternidad en el infierno. No vayas ahí. Te lo suplico. No te vayas a presentar delante de Cristo como tu juez, sin estar cubierto por la justicia que Él mismo te regala. No vayas ahí, por favor. Ven a Cristo hoy. Él te está diciendo que Él es un salvador para grandes pecadores como tú, que Él te perdona todos tus pecados. ¿Por qué tú vas a esperar? Y tú me dices, yo estoy joven, Daniel, yo no estoy para estas cosas religiosas. Déjame disfrutar la vida. Tú mañana puedes terminar tu vida. ¿Por qué vas a presentarte delante de Cristo como tu juez que te va a destruir por la eternidad? No hagas eso, por favor. Él es un salvador para grandes pecadores. Él es un salvador para grandes pecadores como tú y como yo. Somete tu vida a Él hoy. Escucha lo que escribe Jonathan Leeman. La historia es la siguiente. Comienza con un rey falso, sentado en un trono falso. Ese eres tú. Convencido de que toda la gloria y el poder son suyos. Así somos todos en nuestra naturaleza caída. Entonces, un embajador del verdadero rey entra en la sala del trono de cartón y anuncia un mensaje sencillo. El verdadero rey está llegando. Está dispuesto a perdonar. Ríndete. Este es el momento más importante. Aquí es donde se gana o se pierde la batalla. La verdad se enfrenta a la falsedad y todos los espectadores quieren saber, ¿este rey falso escuchará o no escuchará? Si el Espíritu vivifica sus oídos, ojos y corazón para que pueda oír, ver y amar, entonces sí, escuchará. Se arrepentirá y creerá, se levantará de su trono de cartón y se postrará con amor y adoración no fingidos. Hoy tú estás escuchando este mensaje. Tú estás en tu trono de cartón, falso. Y el rey ha mandado a su embajador, que soy yo, a decirte, hey, quítate de ese trono, porque llegó el rey. Ríndete en arrepentimiento y fe a ese rey. Él te promete que te va a perdonar por creerte Dios. ¿Qué vas a hacer? Todos estamos a la expectativa. ¿Qué vas a hacer?
La única respuesta apropiada es que tú te rindas. Esa es la única respuesta apropiada. Si tú decides quedarte en ese trono de cartón falso, creando tu reino falso, vacío de vanidad, te vas a encontrar con ese rey, pero ese no va a ser momento para escuchar buenas noticias de salvación y de perdón. Ese va a ser un muy mal momento para escuchar palabras de condenación. ¿Por qué esperas más? ¿Por qué esperas más? Ven a Cristo hoy, no mañana, no en la tarde, no, hoy, en este mismo momento. Dile a Dios, Dios, yo soy pecador. Y Cristo, que es el juez, ha prometido que Él es el Salvador para todos los que se arrepienten y creen en Él. Yo hoy creo en Él y Él te va a salvar. Y luego, Él te va a conducir hacia tu permanente hogar para que estés con Él por la eternidad. Haciendo lo mejor del universo, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores y disfrutando de su presencia por siempre. Jamás escucharás mejores noticias que las que yo te acabo de decir. Jamás. Jacobo y Juan siguieron a Jesús hasta sus muertes. A Jacobo, que antes quería matar gente, lo mataron por causa de Cristo. Es el primer hombre que murió por causa del Evangelio. Y Juan, adivinen qué. Ay, algo cambió en la vida de Juan, porque ya no quería destruir a los samaritanos. Vamos rápidamente al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Y ahí vamos a ver qué pasó con Juan. Pasó algo maravilloso con Juan. Cristo murió en la cruz, Cristo ascendió, resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al cielo. Y antes de ascender, le dijo a sus discípulos, vayan por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hablando de este mensaje de buenas noticias. Y obedecieron. Un poco obligaditos por la persecución, pero obedecieron. Y mira lo que sucede. Hechos 8:14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, exactamente lo que estás pensando, Samaria por donde Jacobo y Juan habían dicho, pidamos fuego del cielo para que mate a esta gente. Oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y ¿a quién, mis amados hermanos? A Juanito. A Juanito les enviaron. Al que había pedido que descendiera fuego del cielo. Y ahora entonces Juan está hablando de Jesús para la salvación de aquellos que antes quería destruir. Versículo 15, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Antes lo quería matar, calcinar, y ahora está orando por ellos. ¿Cómo la ves? ¿Tiene poder el Evangelio para cambiar a un hombre duro, insensible, impaciente, áspero? Para eso y más. Mira cómo termina esa sección ahí, versículo 25. Y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el Evangelio en muchas aldeas de los ¿qué? De los samaritanos. No nos dice en qué aldea Jacobo y Juan querían hacer una quemazón de gente. Tampoco nos dice en qué aldeas predicaron el Evangelio. Pero solo pongámonos a imaginar por un momento que pasaron por la aldea que Juan y Jacobo habían dicho que destruyera. Y ahora Juan ahí está sentado en las mesas de la gente que él antes quería destruir, hablándoles del amor y la compasión de Dios en Cristo. Eso es lo que hace el Evangelio, mis hermanos. Cambia gente dura y la hace suave. Cambia gente violenta y vengativa y la hace amorosa y paciente. Cambia chismosos y murmuradores en gente que comunica la gracia de Dios con sus palabras. Si tú quieres que te pase lo mismo que le pasó a Juan, camina con Jesús. Camina con Jesús. Hoy, mañana y hasta que te encuentres con Él cara a cara. Y tu corazón será suavizado por su gracia. Vamos a orar.
Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Lucas. Perdónanos, Señor, por lo duro que somos con otros, lo áspero que somos con otros. Perdónanos, Señor, por la severidad injustificada e impaciente con la que tratamos a otros. Gracias por Cristo, porque Él no nos trata así, Señor. Gracias porque Él vino en su primera venida como Rey Salvador, y gracias porque Él vendrá por segunda vez como juez soberano. Y gracias porque hay castigo para los enemigos de Dios. Eso son buenas noticias, Señor. Nosotros que nos quejamos tanto de las injusticias en nuestra República amada, nosotros que nos quejamos tanto cuando hay injusticias, somos los más agradecidos porque Cristo hará justicia. Y somos los más agradecidos los creyentes porque Cristo en la cruz cargó el castigo por nuestros pecados y tú hiciste justicia, Señor. Y ahora entonces nosotros somos declarados sin condenación por la obra de Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón en Jesús. Ayúdanos a creérnoslo en el nombre de Cristo. Amén.